El famoso actor Candyman fue recibido con gran cariño por sus fanáticos en Italia, donde se transmitió su serie de televisión. Viajaba al país de vez en cuando para aparecer en algunos programas de televisión y para una serie de entrevistas. Tras el cierre del episodio 14 de la serie de comedia romántica Mr. Wrong, en la que el verano pasado protagonizó junto a Ozzy Gurel, el actor se fue a Italia y lleva un tiempo en el país debido a los acuerdos que hizo ahí. De acuerdo con un productor italiano, Candyman se está preparando actualmente para asumir un papel en una serie de televisión llamada Sandokan. Mientras tanto, también actuó en un comercial de pasta. Candyman también tiene un gran amor con la famosa locutora Diletta Leotta, a quien conoció en Italia. Hubo rumores de que la pareja se separó por un tiempo, pero el dúo dio el mensaje: estamos juntos, estamos felices después de sus últimas vacaciones juntos. Las poses navideñas del dúo se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los ánimos románticos de los enamorados, que fueron vistos haciendo un paseo en barco acompañados de una magnífica vista, también fueron apreciados por sus seguidores. Aquí están las sorprendentes poses de Candyman y su amante Diletta Leotta de sus vacaciones de amor solos. Candyman, romántico fin de semana con Diletta Leotta. Tras los rumores de separación del actor turco y su novia, Cam y Diletta han sido fotografiados de vacaciones en el italiano lago Como. La relación entre Candyman y su novia, la periodista italiana Diletta Leotta, sigue en boca de todos. Tras armarse un gran revuelo en redes sociales al descubrir que el actor turco había eliminado su cuenta de Instagram y se había marchado a Estambul mientras su novia estaba en Milán con unas amigas, muchos apuntaron al fin del noviazgo entre el protagonista de Pájaro Soñador y Matrimonio por Sorpresa, y la presentadora deportiva. Sin embargo, unas fotos de los dos juntos disfrutando de unas románticas mini vacaciones de un fin de semana, han terminado por acallar los rumores. Hace unos días ya desmintió Diletta Leotta la noticia de su separación. Sigo con Can, de hecho estaba con él en el coche ahora mismo, afirmaba el pasado domingo cuando fue a recoger un premio Golden Tapir que se le concedía. Además, también arremetió contra algunos medios de comunicación que habían publicado unas fotos suyas con un chico asegurando que había sido infiel a Yaman. Esas fotos son de diciembre y yo estaba soltera, hay límites que no se deben sobrepasar. Ahora, aquellos que hablaban de ruptura han tenido que callar, ya que las fotos que ha publicado la revista italiana aquí son más que explícitas y dejan claro que Can y Diletta siguen juntos y enamorados. Se les puede ver disfrutando del sol, en la terraza del hotel donde se alojaron en el lago Como, en bikini ella y bañador él, arropándose el uno al otro con las toallas, caminando en Albornoz, abrazándose y haciéndose todo tipo de carantoñas. Candyman, imagen de su país en Italia. El popular actor turco Candyman sigue en Italia preparándose para su personaje de Sandokan. Mientras tanto, además de disfrutar de la compañía de su novia Diletta Leotta, participa en alguna que otra campaña publicitaria o trabajo puntual como actor. Así, tras una aparición especial en una de las comedias de más éxito de la televisión italiana, ahora lo hemos podido ver en una campaña de promoción de su país, Turquía. Desde Roma, mandó un mensaje a todos sus compatriotas esperando verlos pronto. La oficina de turismo de Turquía se hizo eco en su cuenta de Instagram de la participación de famoso intérprete y compartió un vídeo donde Yaman dedicaba cariñosas palabras a los turcos. El rodaje de la campaña de promoción turística de Turquía ha finalizado con Candyman como protagonista absoluto. El anuncio estará en línea pronto, pero mientras tanto, aquí hay un saludo de Candyman con la esperanza de que regrese a viajar pronto. Turquía te espera, escribían desde Turquía Cultura e Turismo. Is content is imported from, en Vietnam. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. El protagonista de las populares series Pájaro Soñador, Doluna y Matrimonio por Sorpresa también compartió el evento en su cuenta, como suele hacer con cada trabajo que realiza. Ahí se podía ver a todo el equipo en una de las más emblemáticas plazas de Roma, una vez finalizado el rodaje. Unos vídeos de Candyman entrenando para ser Sandokan han causado sensación. Pero lo que más ha llamado la atención entre sus fans en estas últimas semanas han sido sin duda los diversos vídeos que ha publicado en Instagram entrenándose para luchar con la espada en su nueva serie Sandokan. En ellos se ve a un robusto y fornido Yaman con un sable o simplemente peleando con sus puños contra sus supuestos enemigos en la ficción. También se ha podido ver cómo entrena para escenas donde dará alguna vuelta en el aire, dejando claro que la serie va a tener mucha acción, algo que sus admiradoras están deseando ya ver en pantalla. Todos esos vídeos han llegado a tener hasta 1.600.000 reproducciones. Candyman, primera intervención como actor en Italia.
después de 2 meses en Roma, donde prepara su personaje de Sandokan y vive su idilio con Diletta Leotta. El protagonista de Matrimonio por sorpresa actúa como invitado en Que Dios nos ayude 6. Ya anunciábamos en nuestras páginas que el aclamado actor turco Can Yaman podría tener intención de establecerse como actor en Italia y dejar temporalmente su país. Y cada paso que da parece estar más cerca de ello. El protagonista de Matrimonio por sorpresa, Dolunay y Pájaro Soñador lleva 2 meses viviendo en Italia para prepararse de cara a su primer proyecto italiano, Sandokan, y además mantiene una sonada relación sentimental con una presentadora de ese país, Diletta Leotta. Ahora, además, se ha sabido que ha sido invitado a participar en un capítulo de la popular comedia de Reino Que Dios nos ayude 6. No es la primera vez que Yaman aparece en la televisión italiana, pero había sido siempre como entrevistado en programas o actuado en algún anuncio, como el de pasta italiana que grabó en Roma a principios de año. Sin embargo, es la primera vez que lleva su profesión de actor a la ficción italiana, participando en una serie. Y al parecer esa participación tiene mucho que ver con la superproducción de Sandokan. Que Dios nos ayude 6 está producida por Luxevide, la misma empresa encargada de la serie sobre el histórico aventurero y pirata. Al parecer es frecuente que la productora utilice la estrategia de probar actores con los que va a contar en un nuevo proyecto, introduciéndolos en otras ficciones ya de éxito constatado. Así, se le ha propuesto ser la estrella invitada en el último capítulo de la serie, que se emite el 11 de marzo. ¿Qué papel hará Can Yaman en la serie Que Dios nos ayude 6? El papel del turco será el de un nuevo camarero del convento de Angolo Divino, donde reside Sor Ángela, Elena Sofia Ricci, y llegará para trastocar la tranquilidad entre las monjas e incluso para poner a la protagonista frente a serias dudas sobre su vocación religiosa. Las hermanas se sentirán perturbadas ante la fascinante nueva presencia del apuesto barman. Adiós.